Hola y bienvenidos a vuestra primera prueba técnica del curso. Esta prueba va a consistir simplemente en hacer un generador de password. Nosotros vamos a establecer una longitud de password, por ejemplo 8 caracteres, le vamos a dar a generar y se nos tiene que generar una contraseña de 8 caracteres. Si pusiéramos 29, pues se generaría una contraseña de 29 caracteres. La prueba técnica únicamente consiste en esto, pero al ser la primera os quiero dar una serie de consejos o de trucos que estoy seguro de que os ayudarán y que parece ser que nadie lo está contando. Pero en realidad, resolver una prueba técnica es lo mismo que lleváis haciendo en las otras 15 secciones del curso. No tenéis que hacer nada que no hayáis hecho ya. Así que vamos a ver esos trucos. El primero y más importante es con el que más se suele bloquear la gente. Y es no intentar resolver el problema de golpe. Eso es imposible y da igual el tiempo que lleves programando. Te vas a enfrentar a un archivo vacío, te vas a bloquear y no vas a saber por dónde empezar. Siempre que mis alumnos se enfrentan a la primera prueba técnica, todos me dicen la misma frase. Es que no sé por dónde empezar. Y esto es algo que os pasa muchísimo a la mayoría. ¿Cómo se resuelve este problema? Tenéis que dividir el problema en pasos o tareas muy pequeñas. De esta forma vais a poder ir resolviendo problemas muy simples, uno por uno, y en conjunto acabaréis teniendo el gran problema resuelto. Pero tenéis que enfrentaros a los problemas de forma reducida y uno por uno. En los casi 100 ejercicios que habéis resuelto en este curso ya, os he dado problemas a resolver con 1 o 2 pasos. Y en esos ninguno os habéis quedado bloqueados. Sabíais perfectamente lo que había que hacer porque era lo que os decía el enunciado. Teníais una función que tenía que recibir un parámetro y con ese parámetro hacer algo. O teníais un array y de ese array teníais que recorrerlo y hacer alguna operación con él. Eso es un paso del problema. Para resolver el generador de password tenéis que hacer exactamente lo mismo. Dividir cada paso que tenéis que seguir en un pequeño enunciado, digamos. Tenéis que imaginar el ejercicio que hay. Tengo que crear un botón que al pulsarlo llame a la función no sé qué. Necesito tener un input donde voy a mostrar la variable contraseña cuando la genere. Esos son los tipos de problemas que tenéis que resolver y en los pasos que tenéis que dividir el problema entero. Porque si no lo hacéis así, ya os digo que es imposible resolverlo. Y este consejo no es para este ejercicio en particular, es para todas las pruebas técnicas que vamos a hacer en el curso, que van a ser bastantes, y para las pruebas técnicas que os manden a la hora de acceder a un trabajo, porque todas se basan en lo mismo. Tenéis un gran problema a resolver y tenéis que dividirlo y solucionarlo paso por paso, porque ese va a ser vuestro futuro trabajo. Coger un problema grande, dividirlo en problemas más pequeños e ir solucionando uno por uno hasta que tenéis el verdadero problema resuelto. El tercer consejo es que ordenéis el código y utilicéis nombres de variables y funciones intuitivas. Esto os lo llevo diciendo durante las 15 horas de curso que llevamos. Y aún así me seguís mandando ejercicios a Discord con nombres de funciones que no son intuitivas, variables que tienen 1 o 2 letras y es imposible saber qué están haciendo. Entonces, no seáis perezosos a la hora de escribir. Utilizad nombres intuitivos. Que las funciones tengan un nombre que describan lo que hacen. Porque si no, lo que va a pasar cuando os enfrentéis a un ejercicio de este tipo es que vais a perder muchísimo tiempo subiendo y bajando en vuestro programa para saber cómo habéis llamado a la variable que guardaba X o cómo se llama la función que hacía Y. Entonces, hacedme caso porque os voy a ahorrar muchísimo tiempo. Nombres descriptivos e intuitivos, siempre, que no os dé pereza. El orden del código también es importante y debe ser, primero, las constantes del DOM, es decir, los query selector y los getElementById. Después, las constantes del programa. Si tenemos algún dato que guardamos en una constante, debe ir debajo de las constantes del DOM. Después guardaremos las variables, es decir, los let. Debajo de eso, las funciones. Tendremos todas las funciones de nuestro programa.
Debajo de las funciones pondremos las acciones en el caso de que existan. Las acciones son llamadas a funciones cuando se arranca el programa. Si hay alguna función que se tenga que ejecutar nada más cargar el programa, pues ese es el punto donde la llamaremos. Y los eventos siempre deben ir al final. Es lo último que colocamos, los eventos de escucha para los elementos. De esta forma, cuando se lea el código, ya tendremos las constantes del DOM localizadas, que son a las que les pondremos el evento, y la función a la que llamaremos cuando se realice ese evento también la tendremos por encima. Y así nos evitaremos el típico error de no se puede usar una variable antes de su inicialización. El orden de las funciones también es importante. Si una función se encarga de ejecutar otra, esta función deberá estar siempre por debajo de la función a la que llama. Y el último consejo que os doy es que creéis un boceto del programa antes de escribir tu primera línea de código. No tiene sentido ponerse a escribir un código para resolver un problema que no conocéis. El problema lo tenéis que tener bocetado y resuelto en vuestra cabeza antes de empezar a escribir código. Tenéis que saber cuáles son todos los pasos que tenéis que seguir antes de escribir código. Y como esta es la primera prueba técnica del curso, os voy a enseñar a bocetar la solución de este ejercicio. Vamos a construir el boceto de nuestro programa antes de empezar a programar. En esta prueba técnica en concreto, lo primero que necesitamos es crear la estructura HTML. ¿Qué elementos vamos a necesitar dentro de esa estructura? Lo primero, un campo para la contraseña que vamos a generar. También necesitamos un texto que nos marca la longitud de esa contraseña. Necesitamos un input range para esa longitud. Y por último necesitamos un botón que nos genere ese password. He puesto entre paréntesis lo de ID porque todos estos elementos los vamos a tener que localizar desde JavaScript, por lo cual necesitamos que tengan un ID para poder seleccionarlos y operar con ellos. ¿Qué vamos a tener que hacer ya en JavaScript? Lo primero, localizar esos elementos del DOM. El campo para la contraseña generada, el texto para conocer la longitud, el input range para la longitud y el botón para generar el password. Una vez que ya tenemos todos los elementos del DOM localizados, lo siguiente es añadir las constantes y variables que tenga el proyecto. En este caso, solo vamos a tener una constante, que esta os la doy yo, que son todos los caracteres permitidos dentro de la contraseña. Después tenemos que identificar qué funciones necesita nuestro proyecto. La primera sería una función que genere el password. Necesitamos una función que sea capaz de que al hacer clic en el botón nos genere un password. También necesitamos una función que se encargue de imprimir el password en la pantalla, en ese campo que hemos creado para poner el password. Y también necesitamos una función que se encargue de asignar la longitud del password al texto que hemos puesto. Si ya sabemos qué funciones necesita nuestro programa, lo siguiente es pensar en los eventos. ¿Qué eventos necesitamos? Necesitamos uno que se encargue de localizar el nuevo valor input range cuando nosotros lo movemos, y también necesitamos un evento que reaccione cuando hagamos clic en el botón para generar esa contraseña. Y una vez que tengáis esto, haced un boceto del flujo del programa. Cuando mueva el input, tengo que hacer no sé qué. Cuando haga clic en el botón, tengo que llamar a la función tal. Cuando tengáis todo esto, ya estaréis listos para empezar a escribir el código de vuestro programa. Y cada vez que tengáis una duda sobre qué valor recibe una función o qué dato tengo guardado en este evento o en esta variable, haced un console log. Son muy importantes. Ponéis un console log del dato que queréis mostrar, hacéis clic en el botón o lo veis el input range o lo que toque y veis por consola qué es lo que realmente tenéis en ese dato. Y ahora que ya tenéis toda esta información, en los siguientes vídeos voy a resolver el problema. Como siempre os digo, antes de los ejercicios, no miréis las soluciones, intentad hacerlo vosotros y cuando lo tengáis, miráis las soluciones. El objetivo del curso es que aprendáis, no que copiéis.
Y como siempre, si os quedáis atascados en algún punto, me podéis preguntar por Discord y os echo un cable. Dicho esto, en los siguientes vídeos veremos cómo se soluciona este problema punto por punto. Te recuerdo que en la descripción te dejo un link a este curso por si quieres adquirirlo, y si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta luego.